Bueno, a continuación, este vídeo lo que pretende es describir un poco las principales funcionalidades del portal orientado a proyectos de Internet de las Cosas llamado Cayenne. Nos encontramos justamente en la página web en la que podemos iniciar sesión si tenemos un usuario o, en este caso, si no estamos registrados, crearlo. En mi caso, yo ya he realizado el registro, voy a validar con mi usuario y voy a acceder al portal. Una vez que iniciamos sesión, si entramos por primera vez, no tendríamos ningún dispositivo integrado en la plataforma de Cayenne. Habría que crearlo. Como veis, en este caso yo ya tengo registrado una placa Raspberry Pi dentro del portal. Os enseño cómo realizar esta tarea describiendo cómo podríamos agregar una segunda placa Raspberry Pi para realizar proyectos múltiples. En este caso iríamos a añadir algo nuevo y en este caso seleccionaríamos dispositivo o widgets. Al seleccionar dispositivos veréis que en este caso tenemos la posibilidad de agregar placas Raspberry Pi, al igual que también podríamos agregar placas de Arduino en la categoría computadoras simples o microcontroladores. En este caso hay que mencionar que este portal Cayenne solo acepta estos dos tipos de placas: la microcontroladora de electrónica Arduino, la más popular, y por otro lado lo que sería un ordenador, que es la Raspberry Pi. En este caso, como yo tengo agregada mi placa Raspberry Pi, os voy a enseñar cómo sería el agregado de una segunda placa, que es justamente el paso que tendríamos que realizar. Justamente al seleccionar la placa Raspberry Pi aparecen una serie de pasos que podemos realizar. Tenemos dos opciones a la hora de incorporar un agente Cayenne a una placa Raspberry Pi para que se pueda registrar contra el portal web y crear proyectos integrados con nuestra placa. Una de ellas es bajarnos una aplicación Cayenne para teléfonos smartphone, tanto por la parte de App Store en el caso de Apple o vía Google Play. Yo no he elegido este método, entre otras cosas, porque mi teléfono, por las características de mi teléfono muy antiguo, no soporta esta aplicación. He elegido el segundo método. Como comprobaréis, el segundo método, hay un vídeo aquí que da instrucciones un usuario en internet, el fabricante en internet, de cómo sería el procedimiento para realizar esta tarea. Y yo lo que voy a hacer es mencionarlo o simplificarlo un poco. Veréis que en este caso nos dicen que lo primero que tenemos que tener es una placa Raspberry Pi con el sistema operativo Raspbian. Ya sabéis que Raspbian es las diferentes distribuciones de Linux Debian aplicadas a una Raspberry Pi. En concreto, ya os digo, el sistema operativo que tendríamos que incorporar, veréis que aquí hay un enlace, es la distribución de Raspbian Jessie. Es decir, esta es la página web oficial donde se encuentra la imagen para descargas de la distribución Raspbian Jessie, que justamente es la que recomiendan para los proyectos de Raspberry Pi. Ya han quitado la Jessie y solo han dejado la Raspbian Jessie o la Raspbian Jessie Lite. Hay que utilizar Raspbian Jessie. Primero, tendríamos que descargarnos la imagen iOS de la distribución Jessie y transferirla a una tarjeta SD. Damos por hecho que ese procedimiento lo hemos hecho previamente y hemos transferido una imagen Raspbian Jessie a la placa a través de una tarjeta micro SD. En el caso de que no sepáis cómo transferir el sistema operativo a una tarjeta micro SD, os recomiendo que hagáis lectura de los materiales donde se describe cómo transferir un sistema operativo a una tarjeta micro SD para una Raspberry Pi. ¿De acuerdo? Se entiende que tenemos este paso hecho y lo único que tendríamos que hacer que es, pues tendríamos que conectar esa placa a internet, tan simplemente como que esa placa tuviese un puerto Ethernet o un puerto inalámbrico, asociarla a la red doméstica o a la red corporativa o a la red correspondiente donde se encuentre la Raspberry Pi conectada. La podemos conectar por cable o utilizando, si es una tarjeta que integre tarjetas Wi-Fi, a una red inalámbrica. Una vez que tenga una dirección IP, una máscara, una puerta de enlace, entendemos que esa placa tiene conectividad a internet y tendríamos que ir al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál sería? El siguiente paso sería abrir una sesión contra la placa Raspberry Pi en modo terminal, es decir, a través de la línea de comandos, y en este caso lanzar estas dos sentencias. La primera, la explicamos. La primera lo que hace es descargarse, utilizando el comando wget, de esta ruta un script que veréis que acaba en sh. Ya sabéis que todos los que son archivos por lotes que se ejecutan en el símbolo de sistema de una distribución Linux son extensión sh, al igual que en Windows sería probablemente cmd, y una vez que te has descargado este script, lo que harías directamente es ejecutarlo. En ese procedimiento, en el que ejecutamos ambos comandos, primero descargarse el script y luego a continuación
ejecutarlo, pasamos a la siguiente pantalla de forma automática, porque la placa Raspberry Pi, una vez que ejecutas estos dos comandos, lo detecta el portal web y automáticamente pasa a la siguiente ventana. Y la siguiente ventana lo que haría es instalarse una serie de librerías y componentes adicionales. Así de simple. Otra opción, si no queremos utilizar el método manual utilizando un terminal o un modo en modo texto vía SSH o vía terminal en la consola de una Raspberry Pi, otro método sería tan sencillo como que la placa Raspberry Pi estuviese conectada a una red doméstica o una pequeña red, una Small Office, una Home Office o una red LAN, descargarse el aplicativo desde el teléfono, que la placa Raspberry Pi y el teléfono estuviese conectado a la misma red inalámbrica, por ejemplo, la misma red cableada en el caso de la Raspberry, pero que a través del teléfono entendemos que va a ser vía inalámbrica. Cuando estén los dos dispositivos en la misma red, descargarnos la aplicación y seguir las instrucciones, porque en el momento que instalamos la aplicación en el teléfono hay un seguimiento para poder hacer que tu placa Raspberry Pi vía teléfono se registre contra este portal. ¿De acuerdo? En este caso no os puedo mostrar más pasos, entre otras cosas porque si no doy estos dos pasos previamente sobre mi placa no podría seguir. Voy a remover esta placa porque en el fondo se ha quedado a medias, como podéis comprobar aquí. ¿Vale? Os digo que sí. Y os voy a mostrar mi placa Raspberry Pi, que es esta de aquí. Veréis que en el desplegable aparece, en el momento que la placa Raspberry Pi se registre, aparecen datos sobre la memoria, la unidad de proceso y el almacenamiento. Si os dais cuenta, estos tres widgets no se corresponden a widgets sobre sensores o actuadores que tenga mi placa Raspberry Pi. Se refiere al procesador de la placa Raspberry Pi, se refiere a la capacidad de almacenamiento. Veis que dispongo de una tarjeta microSD de 16 GB, 14 están disponibles y 3,4 ocupados, y la memoria RAM, que en este caso nos dice cuánta memoria tenemos y cuál está disponible. Si os dais cuenta, además al lado derecho aparece un vínculo con comandos. En este caso los comandos es la posibilidad de acceder remotamente a la placa Raspberry Pi utilizando el portal web. Fijaos que en este caso uno esperaría tener una sesión de shell, es decir, en modo línea de comandos, sin embargo no es así. Si yo le doy aquí a Remote Access, no sé si veis que intenta conectar con la placa Raspberry Pi, ¿de acuerdo? Está conectando al dispositivo y una vez que se conecte, no sé si lo veis, lo que tenemos en el fondo es un entorno gráfico, es decir, lo que carga es la versión gráfica o modo gráfico de la Raspberry Pi para el control administrativo. Si os dais cuenta, yo ahora mismo estoy en la placa y podría ejecutar comandos. Vamos a pasarlo en pantalla completa para que lo veamos con más fácil. Y veis que aquí puedo ejecutar comandos en Linux sobre mi placa Raspberry Pi desde el entorno de administración que ofrece el portal web. ¿De acuerdo? Voy a cerrar esta ventana. Recordad que yo aquí podría levantar tanto el modo gráfico como levantar un menú y ejecutar configuraciones, o en el modo de shell levantar una ventana de terminal y ejecutar comandos en línea de comandos. Esto en la parte que corresponde a control remoto. La opción de rebotarla, la opción de apagarla o incluso la opción de configurar la Raspberry Pi. Veréis que en este caso en la parte de configuración se nos ofrece un menú donde yo puedo configurar directamente las características o puertos de la Raspberry Pi, habilitar la cámara si tenemos una cámara integrada, o la posibilidad de habilitar tecnologías o puertos que inicialmente pueden estar desactivos o activos en función de la configuración. ¿Vale? Volvemos otra vez a la placa Raspberry Pi y veréis que aparte de el widget sobre comandos y los widgets sobre los tres principales subsistemas de la Raspberry Pi, memoria, procesador y storage, yo aquí he agregado una serie de widgets que permiten en este caso agregar actuadores y sensores, y esto es lo que os voy a mostrar ahora. Veréis que cuando nosotros le decimos agregar y seleccionamos el dispositivo, aparte de poder agregar una placa Raspberry Pi o agregar una placa de Arduino, veréis que puedo agregar una serie de sensores, temperatura, con una lista de sensores de temperatura, luminosidad, presión, proximidad, distancia, movimiento, o en este caso otros que son de tipo genérico. Puedo agregar actuadores, entre los actuadores que podemos tener bombillas, lámparas, diodos, motores, válvulas, relays y otros dispositivos de tipo genérico. Y entre las extensiones veréis que puedo agregar un módulo para extender los puertos analógicos o para tener puertos, un convertidor analógico digital a la placa Raspberry Pi, incorporar puertos GPIO adicionales a los que ya lleva la placa incorporado, o agregar algún módulo que ofrezca puertos de modulables en tiempo, en frecuencia. Es decir, tenemos la posibilidad de, digamos, de tener tres elementos claves: sensores, ¿vale?, por categorías, actuadores y algunas extensiones, que es un hardware adicional para extender las capacidades de la placa. Fijaros, como todos sabemos más o menos cuál es la topología de una placa Raspberry Pi, quiero que os muestre también la opción GPIO. No sé si veis que la parte de GPIO, esto es justamente
el bus GPIO que lleva la placa Raspberry Pi que ha detectado en mi caso. Veréis que aquí en este caso él detectó que la placa tenía el sistema operativo Raspbian 8 Debian, que corresponde con la versión o distribución Jessie, y a su vez se ha dado cuenta de que la placa Raspberry Pi es el modelo 2B. Por lo tanto, me ha puesto aquí el interfaz de puertos GPIO correspondiente a esa placa. Como podéis comprobar, yo a este puerto GPIO, que es el GPIO número 6, GPIO número 13, GPIO número 19 y GPIO número 26, tengo conectado en este caso un circuito externo con diodos LED. Y he simulado que eso serían las luces del pasillo, dormitorio o luces del salón. ¿Cómo he conseguido realizar esta tarea? Es muy sencillo. Me vuelvo otra vez a la placa Raspberry Pi y veréis que lo que voy a hacer aquí es eliminar las luces del pasillo. Pero antes de eliminarlas, voy a ir a los settings para ver en qué puerto tengo puestos las luces del pasillo. En teoría veréis que es en el channel 6, ¿vale? Voy a cerrar esta ventana, me voy a ir a módulo GPIO y veis justamente al GPIO número 6. No sé si el GPIO número 6 se encuentra ocupado por la luz del pasillo. Por lo tanto, vuelvo otra vez al panel principal. Vemos aquí que en este panel, que es luces del pasillo, está el número 6. Lo que voy a hacer es situarme dentro y remover este widget relacionado con el GPIO número 6. Es tan sencillo como remover el sensor, confirmar, y voy a crear desde cero uno nuevo. En este caso, en el fondo, lo que tenemos que hacer a la hora de agregar un dispositivo es entender qué es lo que queremos agregar. Lo que queremos agregar en este caso es un actuador, porque queremos que colocar o activar una luz. En este caso seleccionamos el elemento. Veréis que en este caso en la sección Light tenemos el componente, y veréis que aquí cuando lo agregamos le podemos configurar los atributos. En este caso, esto en vez de tener un nombre genérico vamos a llamarle luces pasillo. En este caso, sobre el dispositivo, la placa Raspberry Pi que yo he definido como comasfuturo.canin, seleccionamos un puerto GPIO integrado y ya sabemos que esto está el LED enchufado al puerto GPIO número 6. De tipo button, no puede ser de otra manera, porque lo que queremos es activar o desactivar una luz a través de un botón, y seleccionamos el icono. Como en el fondo es una luz lo que vamos a activar, no es un motor, no es una válvula, no es un termómetro, vamos a establecer light y vamos a agregar el actuador. En este caso, fijaros que al agregar el actuador, lo tendríamos agregado aquí. Antes lo eliminamos, luces del pasillo, y en este caso tan sencillo como si queremos, bueno, en este caso nos está indicando que el GPIO número 6 es inalcanzable. Vamos a verificar, claro, es que lo teníamos fuera y no dentro. Vamos a ir aquí, vamos a intentar actualizar. A ver si en el GPIO número 6 podemos tener agregado las luces del pasillo. Si aparece aquí, también aquí, vamos aquí y vamos a agregar luces del pasillo a nuestro proyecto que previamente hemos creado. Vamos a ver si ahora no nos da ningún problema después de actualizar. Veréis que lo tenemos tanto en un proyecto nuevo que hemos creado o incluso en el panel general. Es decir, el panel general es donde agregamos todos los objetos y luego al crear un proyecto, que en este caso he llamado primeros pasos, algunos de los widgets que tenemos creados los podemos agregar, porque podríamos crear varios proyectos con diferentes widgets incorporados. Veréis que en este caso la luz del pasillo está y yo ahora podría encenderlo. No tenemos ahora mismo una imagen de lo que está pasando en el exterior, pero en este caso en el exterior tengo un circuito en el que el diodo que pone luces del pasillo se ha encendido. Podría tanto encenderlas como apagarlas. Y fijaros, interesante, un sistema de alertas, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte de triggers, yo podría establecer un sistema de notificaciones donde cuando yo arrastre mi placa Raspberry Pi, ¿vale? En este caso llamé comasfuturo, selecciono las luces del pasillo, ¿sí? Y indico que cuando estén on, entonces pase algo. Ese algo podría ser otra acción sobre la placa Raspberry Pi o un sistema de notificaciones. En este caso, cuando yo digo un sistema de notificaciones y digo seleccionar mensajes que quiero enviar, veréis que tengo los mensajes, ¿vale? Y yo aquí puedo añadir una serie de recipientes donde yo podría poner una dirección de correo o podría seleccionar también un teléfono. Vamos a agregar también aquí, por ejemplo, mi número de teléfono. El formato sería más 34 658 15 9901 si el ejemplo de un teléfono o el que sea, ¿vale? Por ejemplo ese. Recordad, se pueden realizar notificaciones cuando la luz se encienda por correo o por, en este caso, un número de teléfono. Y aquí salvar mi trigger. No lo voy a salvar porque ya los tengo creados y en este caso sería más ver los que tengo creados, y este lo voy a cancelar porque no quiero crear un trigger vinculado a este objeto. Recordar,
¿dónde vemos las opciones de configuración de un trigger? Lo podemos ver en la config de cada widget. También veréis que además de poder agregar un trigger, un desencadenador frente a la acción de encendido, podríamos programar que esa bombilla se encendiera o ese diodo. Veréis que podemos programar una acción sobre un calendario e indicar que, bueno, aquí tendríamos que seleccionar la zona horaria en función de la que nos encontremos, buscando en este caso la ubicación correspondiente. En nuestro caso sería Madrid. Podríamos decir que la acción se repitiera, que solo fuera una vez a la semana, una vez al mes, o de forma personalizada establecer la frecuencia con la que vamos a repetirla. En este caso lo vamos a dejar a default, solo una acción una vez, y en este caso agregar la acción, en este caso luces del pasillo, lo veis que en este caso se encuentra ahí, y la acción sería encendido. En este caso, ¿qué diríamos? Que tal día y a tal hora, la que yo especificara aquí, y solo una vez se encendiera la luz, o que esta acción se repitiera en el largo del tiempo una vez a la semana o una vez al mes. Imaginaos, se me ocurre en nuestro sistema, para simular la presencia de personas aunque nos encontremos de vacaciones, que una vez a la semana se encienda la luz. Luego creo también una tarea programada y pasada 10 minutos la luz se apague. Estas dos acciones serían automáticas en mi domicilio y se producirían una vez a la semana o una vez al día para simular presencia de personas en la sala. Es una opción. Recordar que esto es una tarea programada. Recordar que cuando creemos, cuando vayamos al setting, podemos recobrar los parámetros del widget, en este caso nombre del widget, luces del pasillo, tipo botón, seleccionamos un icono relacionado con una bombilla, indicamos que la bombilla o el diodo está conectado a través del puerto GPI o Chase, y en este caso dentro de las luces del pasillo podemos programar una tarea o una desencadenadora. Muy importante, si esto lo haces en el panel principal, ¿vale? El panel principal, que es este de aquí, y no creamos un proyecto, que es lo que yo he hecho aquí. Por cierto, crear un proyecto tan sencillo como decirle más, poner un nombre, y este sería proyecto nuevo. Fijaros que al agregar un proyecto nuevo, ¿vale? No tenemos nada más que el dashboard. En el proyecto nuevo no tenemos más que un vídeo, y aquí nos indican cómo realizar tareas en un proyecto nuevo. Fijaros que aquí yo ahora podría ir arrastrando comandos, la placa, perdón, la CPU, la RAM, el storage y algunos de los elementos que quiera controlar a través de este proyecto, y no tener todos los que tengo, por ejemplo, en los primeros pasos, que he agregado todos los objetos. En este caso he agregado todas las luces de mi casa más un detector de movimiento, que como veréis, en función de que se detecte movimiento, se activa o se desactiva, como veis aquí, simplemente acercándome al detector. En función de los elementos que queréis agregar a vuestro proyecto, pues tendréis control de todos esos dispositivos. Recordad que con sensores podríamos tomar información sobre la lectura de una temperatura, luz, presión, activación y desactivación de válvulas, circuitos eléctricos, motores o cualquier otro tipo de elemento de los que acepta el proyecto Cayenne en la web. Recordad también que en el caso de los proyectos, por cierto, este proyecto lo que voy a hacer es eliminarlo. Veréis que este proyecto aquí lo puedo editar, lo puedo borrar. Como este es un proyecto de prueba, lo voy a eliminar y dejo solo el proyecto inicial. ¿Veis? El proyecto que se encontraba aquí. Fijaros, cuando tenemos un proyecto tenemos una ventaja, y es que en la parte de menús podemos ir directamente a las tareas programadas, scheduling, y veréis que aquí hay un calendario con las tareas programadas si tuviéramos alguna, o directamente a las alertas y los triggers. Veréis que aquí tengo varios triggers o desencadenadores que tengo desactivados, pero que en el fondo tengo definidos. Vamos a echar el vistazo a uno de ellos, en este caso a este de aquí. En este caso veréis que tengo la placa Raspberry Pi, y tengo puesto que cuando las luces de la cocina en el GPU número 26 se enciendan, notifique por correo y por teléfono o a una dirección alternativa este evento. Lo que vamos a hacer cuando vayamos a mi triggers es activar este elemento. Recordad que se corresponde con las luces de la cocina. Voy a activar este elemento, ¿sí? Y lo que voy a hacer tras activarlo, ¿veis? Voy a refrescar la página, verifico que esa tarea, ese trigger está activo, vuelvo otra vez al panel de primeros pasos, al proyecto, y veréis que las luces de la cocina las voy a encender. ¿Qué voy a pasar a encender las luces de la cocina? Pues como hemos visto, el sistema de notificaciones debería reportar el evento tanto por correo como por el teléfono, ¿vale? Recordad, las luces de la cocina ahora se encuentran. Habréis oído un pitido, es el de mi teléfono, ¿de acuerdo? Indicándome que he recibido un mensaje. No os puedo mostrar el mensaje porque ahora mismo no tengo la pantalla, una cámara para hacer la grabación, pero os voy a mostrar el correo electrónico que ha de llegar, en este caso a mi correo. Hay latencia, ¿vale?
Este es el correo de la corporación. Aquí tardará un poquito más en llegar, pero os voy a mostrar el correo que ha llegado en los repositorios que antes mencionamos. Recordad, en el menú me ha llegado un mensaje al teléfono, ¿de acuerdo? Si voy a triggers y alertas veo que se está activo. Me voy aquí a las opciones, veo que aquí está esta cuenta de correo y esta es la que tiene más latencia, la entrega de los correos. Me ha llegado un mensaje SMS y ahora voy a fijaros en esta cuenta, que es la cuenta en Gmail. Me voy a Gmail, voy a acceder a Gmail y veréis que justamente ese evento me ha llegado aquí, no sé si lo estáis viendo, un trigger, y aquí en este caso me dice que debo de prestar atención, que hay un sensor que necesita atención, y en este caso es luces de la cocina es encendido. Me llegó por correo a las dos cuentas y a su vez me ha llegado un evento directamente al repositorio de correo, ¿de acuerdo? Recordad, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer tareas programadas o podemos gestionar de forma centralizada todos los desencadenadores y alertas que yo ya he definido vinculado a mi proyecto Primeros Pasos. Recordad, lo que podemos agregar aquí en una placa Raspberry Pi o Arduino son diferentes elementos, sensores y actuadores, y crear un portal completo de control remoto con un sistema de alertas y un sistema de desencadenadores. Muy importante, ni una línea de código, no hemos tenido que realizar ningún tipo de programación, es un entorno visual y es para poder crear proyectos IoT sin necesidad de conocer la programación. Evidentemente el objetivo de nuestros cursos es aprender a programar una placa Raspberry Pi y hacer estos proyectos mediante programación, pero bueno, es una forma también de introducirnos a las características que tienen los proyectos IoT y en este caso como es introductorio sin meternos en el jaleo que puede suponer la programación. Espero que con estas instrucciones en este vídeo sepamos manejar un poco las características de Cayenne. Muchas gracias por su atención.